Del pericón nacional, porque ¿cómo me gusta bailar el pericón? ¿Usted lo baila? Lo bailo desde chiquito, desde la escuela primaria. A mí siempre me ponían en la fiesta de la tradición porque yo tocaba la guitarra, entonces siempre y para meterme en el escenario me ponían a bailar. Así siempre disfrazado de gauchito, como. Claro. Pero como mis viejos me mandaban a danzas nativas también, yo tengo así una cosa. No, yo no puedo bailar nada. Ah, bueno, está muy bien. A mí me hacían hacer de San Martín y de Belgrano, porque pero como era alto y blanco. Después me di cuenta. Tendríamos que. Había otros saltos. Había otros saltos que no eran tan blancos. Habría que discutir cuán blanco era San Martín. No, eso no importa. Lo importante era qué tan blanco le importaba a los directores de escuela que sea San Martín. Claro, que sea San Martín, exactamente. Sí. Sí, pero no pasemos por ese lugar porque por ahí aparece Hugo Yumbita y dice que era hijo, sí. Claro. Sí. Está con nosotros Ezequiel Adamowski, historiador, doctor en Historia en University College of London. Así es. Mire usted. Y licenciado en Historia en la Universidad. Así nomás. Fíjese. Así al natural. En camisa de manga corta. ¿Eh? Camisa de manga corta. En Londres hoy no podría estar de manga corta. Hoy no. Bueno, nada, tiene infinita cantidad de libros publicados, pero básicamente es un tipo que suele ser convocado para hablar de la tradición. Miento, Brienza pensó en vos cuando nos planteamos eso y después yo empecé a leer el libro y la verdad que no sé por qué te invitan a hablar de la tradición y mucho menos de los gauchos. No sos muy bueno con los gauchos de arranque, digamos. Con los gauchos, por ahí sí, ¿no? No tanto con el uso que se ha hecho. Claro, con el uso que se ha hecho del gaucho y claro. No, es una broma lo que te decía. Y además no haces una vinculación, pero no lo significás como el ser tradicional, digamos, ¿no? No lo significás como el ser nacional al gaucho. Bueno, el libro que escribí, que es una historia de cómo Argentina llegó a tener el gaucho como emblema nacional, ¿no? Y hay una parte de esa historia que es más conocida, que es que hubo algunos intelectuales más bien de derecha, como Leopoldo Lugones, que propusieron esto a comienzos del siglo XX, en la época del Centenario, y luego el Estado lo aceptó y instauró este Día de la Tradición. El Estado de derecha también fresco. Sí, también, claro, en la época del Estado de derecha. Y quedó un poco asociado entonces la figura del gaucho, el culto al gaucho, con el nacionalismo, con las ideas más conservadoras, más de derecha. Y este libro es para, contar un poco la historia de cómo se llegó a eso y desempolvar un poco el recuerdo de la admiración popular por el gaucho, que es muy previa a estas propuestas de intelectuales y de políticos de derecha. A partir del Martín Fierro, ¿no? 1872. Sí, incluso antes, uno podría irse antes, a la época de la independencia. Como ¿no? que Hernández rescata lo que ya estaba en la conciencia popular. Exactamente, ya el emblema, la figura del gaucho, ya desde la época de la independencia venía siendo un personaje que hablaba en nombre del pueblo, ¿no? El que llevaba la voz del pueblo. Y políticamente tenía contenidos más bien antioligárquicos, bastante disidentes, incluso identificados con las corrientes más bien de izquierda, digamos, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, antes de que lo capture, lo tome este pensamiento más de derecha. Entonces el libro me interesaba recuperar toda esa historia previa para entender luego por qué la derecha necesita apropiarse de ese emblema y tratar de imprimirle otro sentido distinto del que venía teniendo hasta ese momento. Sí, incluso rescatás una cosa que yo descubrí tardíamente, además, en una visita al museo del gaucho que hay en Luján. De San Antonio de Areco. San Antonio de Areco. Que lo manejaba en ese momento había una compañera que manejaba eso y me puso, yo tenía para mí, pivoteaba sobre los tres gauchos, lo que para mí eran los tres gauchos: Moreira, Martín Fierro y el Santos Vega. Claro. Y ella me dijo, guarda, y los gauchos soldados, y ahí viste cuando se te cambian la cabeza, ¿no? Bueno, que Lugones hace todo un rescate, ¿no? Claro. La guerra gaucha, el payador. Lo que pasa es que el payador es muy cruel con los gauchos, ¿no? El gaucho ha muerto, no celebremos
celebremos, no nos pongamos tristes por su desaparición, dice, pero nos ha legado una cantidad de elementos que hacen a nuestro ser nacional, ¿no? y los enumera, ¿no? Lo que pasa es que es una operación muy interesante la que hace Lugones en ese texto, porque yo tengo la sospecha de que entre el payador de Lugones y toda esa concentración simbólica del gaucho en 1913, que es cuando él da las conferencias en el Teatro Coliseo, o Dios, no me acuerdo cuál eran los dos, pero no importa. No me acuerdo cuál. Y la mascota del Mundial del 78 de la dictadura militar, hay toda una línea, línea de construcción de nacionalidad. La mascota, ¿no? y la contramascota, ¿no? Porque también está el gauchito. A ver, esa mascota después le pusieron vincha y tacuara y qué sé yo, y la vendían como paralela, ¿no? Como otra. Bueno, también eso tenía que ver con montoneros en ese momento. Claro, durante todo el siglo XX una especie de lucha para ver en nombre de quién habla ese gaucho, que ya es un emblema de lo argentino, ¿no? Entonces, si el gaucho es emblema de lo argentino, bueno, importa mucho pensar, bueno, cómo es su cuerpo, a qué grupo social representa, qué tipo de ideas vehiculiza, y hay toda una puja en el siglo XX entre los sectores más tradicionalistas, digamos, de derecha, más conservadores, que hacen una apuesta muy fuerte a utilizarlo para canalizar su política, y distintos grupos más bien contrarios, desde los anarquistas y comunistas hasta, por supuesto, el peronismo en la época de Perón, y también los montoneros en los años 70, y uno podría seguir hasta la actualidad, que tratan de reponer lo que tiene el gaucho de figura rebelde, antioligárquica, figura que habla de una Argentina más plebeya, como más bien contraria a esos proyectos políticos, ¿no? Hay una puja muy interesante que recorre todo el siglo y que se plasma bien en esto que recuerdan aquí, que el gauchito mundialista fue emblema de ese mundial en plena dictadura, y a la vez hubo una intervención sobre ese personaje del gauchito mundialista para devolverle, ¿no?, los rasgos que tenía el gaucho en estas otras visiones, que es asociarlo más a lo rebelde, más a lo indígena, más a lo criollo, que todos esos elementos estaban un poquito lavados en el gauchito mundialista, ¿no? Y bueno, es una cosa que vos decís con toda claridad en el libro, era muy complejo, digamos, para la derecha, sobre todo para la derecha militar, enaltecer las virtudes de un tipo que era desertor, con lo que implicaba ser desertor en esa época. Y además porque si rascás un poquito a Hernández, si le pasás así la uñita, toda la prédica, toda la crítica de Hernández al ejército y a las formas de armar la soldadesca de los fortines y demás, tiene que ver con esa suerte de rechazo que tenía Hernández a la política de ese momento, ¿no? A la de 1872. Sí, no tanto la de 1879, que es cuando porque ahí acuerda arregla con Roca ahí arregla y le dan la diputación, Infierno, ¿no? y ahí de nuevo los indios son más malos que los gauchos. Pero al final del primer libro de Martín Fierro termina diciendo que era mejor vivir en la toldería que en la civilización. Sí, decía que los indios te tratan como hermano, ¿no? Lo que no encontraba en la civilización blanca lo encontraba en la toldería, ¿no? Y si uno lee esa primera parte del Martín Fierro, realmente habla pestes de los militares, ¿no? Peste, pero habla muy mal, como los presenta como corruptos, les quita cualquier pretensión de representar a lo nacional, digamos, brutales, no tiene ningún aprecio por los militares, y además es desertor, como bien decías, que es justamente lo que menos le debería gustar a un militar, un desertor, y sin embargo... Y mucho menos en esa época. Tenía un atractivo tal la figura del gaucho, bueno, que tuvieron que subir a bordo un personaje como Martín Fierro, que era justamente un desertor, ¿no? Todo lo contrario a lo que habrían esperado. Es así. Pero, a ver, dos preguntas en una. ¿El gaucho habla por alguien más que por el gaucho, por un lado? Y por el otro lado, digo, ¿el gaucho se ha quedado sin voz? Lo que pasa con el gaucho es que es una figura literaria, ¿no? Es decir, no habla el criollo del campo no habla por sí mismo en la figura del gaucho, ¿no? La mayoría, casi todos los escritores
que le han dado voz al gaucho desde Bartolomé Hidalgo en la época de la independencia y durante todas las décadas siguientes, han sido personas que no eran ellos mismos gauchos, ¿no? Algunos eran de clase alta, otros no, eran de clase baja, pero puebleros, ¿no? Gente del pueblo, no gauchos, ¿no? Es decir que no es que hablan, la voz de ese gaucho literario es una voz directa del pobrerío rural, ¿no? Del criollo del campo. A pesar de lo cual uno puede ver en algunas de las obras, particularmente en el Martín Fierro, que hay una cercanía muy grande, ¿no? Con esa voz plebeya real. José Hernández era un hombre de campo, había andado mucho entre la peonada rural, tenía un conocimiento de primera mano de cómo hablaban, incluso se decía que él sabía payar a guitarra, y buena parte del Martín Fierro retoma versos de payadas. Como comienza el Martín Fierro, es un comienzo de payada típico. Claro, aquí me pongo a cantar el compadre de Google. Y la prueba de que esa obra estaba muy cerca de la voz y de la experiencia de vida popular es que tuvo una resonancia enorme, primero y antes que nadie, entre los pobres del campo, ¿no? Que lo hicieron propio, lo memorizaron, lo recitaban, digamos, lo sentían muy cercano. Y los historiadores que han estudiado cómo era la vida en la campaña bonaerense en 1870 señalan que, bueno, que todo lo que cuenta la obra Martín Fierro era muy cercano a lo que realmente pasaba con la población rural en ese momento, ¿no? Las levas forzosas, que los mandaban obligados a los fortines, los castigos físicos, que se priorizaba a los gringos inmigrantes y no a los criollos, no le daban las mismas oportunidades. Todo lo que dice un poco habla de la experiencia de vida de los sujetos reales de esa época, ¿no? Sin embargo, bueno, esa voz no es la voz directa de alguien del campo, es la interpretación de la voz de alguien del campo que hace alguien que no es de ese grupo social, ¿no? Como José Hernández, que era de una familia de hacendados medianos, digamos, no era súper rico, pero ciertamente no era un gaucho el mismo, ¿no? Bueno, como Borges, que inventó los guapos, y un día le dijeron: ¿usted conoció algún guapo? No, dice, pero cualquiera que quiere ser guapo tiene que ser como el que yo describo. Claro. Es así de sencillo. Pero, a ver. Hay una trampa con el Martín Fierro, sobre todo con el Martín Fierro reconocido después, porque en realidad lo que ya ni siquiera la figura literaria es el símbolo de la figura literaria, ¿no? Que es Borges escribiendo sobre Martín Fierro y sobre Cruz, los simbolismos de Martín Fierro de Marechal, los hijos de Fierro de Solanas. Hay mucha carga simbólica sobre ese gaucho, ¿no? El siglo XX también está cansado de las transfiguraciones de Ezequiel Martínez Estrada. La última novela de Gabriela Cabezón Cámara, ¿no? Las desventuras de la China Iron, que es la mujer de Martín Fierro, ¿no? ¿Cómo se va transformando? Hay como capas sedimentadas de sentidos. Por eso preguntaba yo de la figura del gaucho. Si el gaucho se quedó sin voz, porque de pronto, digo, en los sedimentos me parece que ha perdido como consistencia esa imagen del gaucho que provocaba entre los de abajo respeto, deseo, admiración, que se sentían una representación. Digo, hoy las napas más bajas de la sociedad no tienen cero representación con lo que puede ser tradición, con lo que puede ser patria. Bueno, acá y en todos lados, te digo, en Jujuy pasa lo mismo. Sí, no sé, la verdad que no sé, tendría que tendría verlo, pero sin embargo, fíjate que el culto al gauchito Gil, que es un culto muy popular, muy extendido en todo el país, retoma muchos elementos de la figura del gaucho rebelde, ¿no? Del gaucho injustamente tratado por el Estado, ¿no? Eso que es el tema central de todo el criollismo del siglo XIX y del siglo XX está presente todavía en esa creencia popular, así que algo de eso está todavía activo. Tiene más que ver con los bandidos rurales, digo, bueno, pero con Bairoleto, sí, está bien. El gaucho era un bandido, claro, era un bandido. El gaucho matrero es un bandido. El Juan Moreira, la hormiga negra, ¿no? Se meta con Moreira. No, por eso. Martín Fierro mismo, ¿no? Que es un perseguido, es un desertor, ¿no? Sí, el payador perseguido del famoso... De Atahualpa. De Atahualpa, ¿no? Sí. Y decime, que ¿para vos el gaucho es la tradición o hay otra cosa en la tradición? ¿Hay algo más que deberíamos, o en lo que deberíamos pensar a la hora de celebrar un día de la tradición? Digo, tradición bien marcado porque se parece a traición también. Tienen la misma raíz.
Tradición, si uno analiza qué significa la palabra, es lo que uno recibe, ¿no? La cultura que uno recibe. Operaciones que hizo el Estado, como la de fijar un día la tradición, es hacer un recorte de todo lo que la sociedad recibe, Sí. ¿no? Hereda culturalmente, hacer un recorte y decir, bueno, la tradición es esto y no lo otro, ¿no? La tradición en un sentido más amplio, por supuesto, incluye la figura del gaucho, el criollismo, las costumbres criollas, toda esa narrativa, pero también hay un montón de otras cosas, ¿no? En lo que hemos recibido como en nuestra tradición cultural. Cosas que son algunas nacidas en este suelo, otras que vienen de otros lugares y que conforman a sí mismo lo que somos, ¿no? Por dar un solo ejemplo de esto, durante mucho tiempo los sectores, digamos, tradicionalistas más puristas se aferraron a la figura del gaucho y al folclore y demás en contra del tango. Durante mucho tiempo fue así. Lugones, por ejemplo, detestaba el tango. Bueno, de Le hecho, pareció una cosa de gringos, como que nada que ver con lo argentino, ¿no? nosotros que somos retangueros en este programa, siempre hablamos de que el momento de gran financiamiento del tango fue el 45 al 55. Digo, el peronismo hizo, por los poetas del tango, eran todos peronistas, estaban todos ligados al peronismo, digo, Discépolo, Mansi, digo, y cuando cuando desplazan al gobierno de Perón, rápidamente se instalan en Buenos Aires las guitarreadas y aparecen personajes de cuna de oro como Hernán Figueroa Reyes, que empiezan a conducir programas de televisión. Un programa que se llamaba Guitarreada, que era precisamente el folclore, tratando de desplazar con el folclore al tango, ¿no? Pero en el peronismo también hubo mucha atención al folclore, mucha profundización de la llegada que tenía el folclore, que ya había arrancado en la década de 1930, ¿no? Uh-huh. En esa época no había contraposición en las políticas del gobierno, digo, entre tango y folclore, a las dos le prestó atención, pero sí es cierto que entre los folcloristas, digamos, entre los tradicionalistas, había una enemistad muy marcada con el tango, que uno hoy puede decir, ¿es nuestra tradición el tango? Obviamente que es nuestra tradición. ¿Es una tradición 100% argentina? No. Es una tradición que se nutre de cosas que recibimos, tradiciones que recibimos, también de otros lugares, ¿no? El tango no se entiende sin la habanera es afrocubana, sí, ¿no? afrocubana, claro. Bueno, Es decir, con el folclore pasa lo mismo. Claro, si uno rasca un poquito, medio que con todo pasa lo mismo. Nada nace la exclusivamente. La vidala no se entiende sin la jarcha del sur de España, ¿no? Claro, Judío-cristiana. Claro. No, judío-cristiana no, judeo y árabe, ¿no? Sí. El chamamé es absolutamente originario. Habría que hacer un estudio sobre eso. Una raíz en la polca, que es europea, Claro, muy fuerte, sí, ¿no? sí. No hay nada que No, sea, no. digamos, que la cultura muy rara vez está circunscripta a las fronteras de un país, ¿no? Sí. Muy rara vez, ¿no? Después luego están las operaciones del Estado que tratan de deslindar y decir, bueno, esto es lo nuestro, lo otro no. Pero bueno, la verdad que nuestras tradiciones incluyen un montón de cosas, no solo, por supuesto, lo gauchesco, pero además un montón de otras cosas, muy pocas de las cuales uno puede decir sí son únicamente de acá. Ni siquiera, en verdad, lo gauchesco, porque lo gauchesco es tan uruguayo como argentino, Claro. tan del sur de Brasil como uruguayo, digamos, no, esos deslindes son Tanto es así que el sur de Brasil se llama los gaullos, ¿no? gaullos, claro, Sí. exactamente. Ahora, ahí con el peronismo lo que hay también es el peronismo pone una frontera, ¿no? Y la frontera de la argentinidad la pone en el gaucho, ¿no? Digo, estoy pensando en películas como Pampa Bárbara, ¿no? Bueno, el 48 Perón termina de constituir, digamos, el Día de la Tradición a nivel nacional, con un decreto, no me acuerdo cuál, pero... Digo, incluye también al gaucho, aunque a mí me da la impresión de que intenta imponer el emblema del descamisado a discutir con el gaucho como símbolo nacional. No sé vos qué opinás. Perón jugaba mucho con la imagen del gaucho, era algo que él utilizaba mucho en sus Él discursos. era muy gauchesco. Digamos. Él era muy Sí. gauchesco, como hombre nacido a fin del siglo XIX, él se había criado leyendo estos relatos de gauchos rebeldes, como Y todos los varones se de había criado esa en época. en la Patagonia. Se había quedado en la Patagonia, su padre tuvo la calavera de Juan Moreira en su casa, el de Juan Moreira Sí, Real, es decir, sí. tenía una proximidad con lo gauchesco muy, muy importante, ¿no? Contaba él siempre que su padre le regaló, cuando él se graduó de militar, le regaló un ejemplar del Martín Fierro con la orden de que nunca olvide que antes que nada es un criollo, ¿no?
Es decir, él, como cualquier hombre de esos años, nació rodeado de esta cultura gauchesca, y en sus discursos públicos, cuando empezó a ser una figura conocida, prestaba mucha atención a lo gauchesco, citaba al Martín Fierro en sus discursos, y además todo su aparato propagandístico, cuando era ya presidente, jugó con esta especie de profecía que hay en el Martín Fierro, que dice en uno de sus versos, dice que el criollo va a sufrir que el gaucho va a sufrir hasta que venga un criollo de verdad a gobernar esta tierra, ¿no? Perón jugaba mucho con la idea de que él era ese criollo que anunciaba el Martín Fierro. Así que sí, efectivamente esa es una de las figuras, y por supuesto el trabajador urbano, el descamisado de overol, digamos, es otra, con un punto de contacto, o por lo menos dos puntos de contacto, que es que todas las imágenes del trabajador rural de la época de Perón, del peón rural, son imágenes gauchescas, ¿no? Ahí el trabajador urbano es de overol, pero el peón rural lo representan como bacha y pañuelo en el cuello. Exactamente, ¿no? Y luego, años después, cuando el cabecita negra se transforma en un poco en un emblema del peronismo, que pasa en verdad después del 55, ahí hay una especie de solapamiento entre la figura del cabecita negra y el gaucho, ¿no? El cabecita negra es como una especie de gaucho actual, una actualización de la figura del gaucho. Lo que pasa es que también son palabras, digo, gaucho era una palabra, digamos, que lejos de enaltecerte, era casi un insulto, digamos, ¿no? Era un término delictivo, directamente, era una figura delictiva. El gaucho era el cuatrero, claro. Así se empezó a usar la palabra. Y cabecita negra otro tanto, digamos, ¿no? Igual algo pasó con ese significante, ¿no? Y bueno, porque el gaucho pasó de ser un delincuente a ser un tipo buenísimo, ¿no? Y si usás el diminutivo, es casi una persona al servicio del otro, ¿no? Un gauchito, una gauchita. Gauchada, claro. Ahí hay algo de despectivo y de poner al servicio del placer del otro, ¿no? Suerte que eso es bueno, porque todo esto que estamos hablando, digo, no me gusta la palabra intelectuales, dos pensadores de esto lo pudo sintetizar Macri cuando dijo gauchada viene de gaucho, ¿te acordás? Sí. Dios mío, no sabe ni leer, decía Maradona. Dame una tanda, el primer tema, seguimos acá con Ezequiel y yo voy a leer algunos mensajes que nos ha mandado la gente ya, pobre nuestros oyentes. Dale, venite. Triple Click, periodismo extremo, hasta las 11, por FM La Patriada. Está hablando la Casa Rosada, con este furor por las figuras geométricas, de que el triángulo de hierro se ha convertido en un cuadrado. Y que ahí entran Milei, Carina, Adorni y Santilli. ¿Cómo cree que le va a caer esto a Mauricio Macri? Contento no se va a poner. Bueno, Es un cuadrado, o sea, no está más Santiago,
Lo están sacando a Santiago del Karina, entorno. Milei, o sea que las fuerzas están divididas, que está equilibrio de fuerza política o de política para la gobernabilidad. Están de un lado Karina Dorni y del otro lado Santilli Ritondo. O sea, Ritondo va a ir como presidente de la Cámara de Diputados, eso teme Martín. Estoy sacando deducciones. No sé si lo ¿Quiere teme. ir a la Cámara de Diputados? No sé si lo teme porque yo no creo que en este momento Martín Menem tema que le virle Ritondo la presidencia, porque el peronismo ha hecho saber en los últimos días que no va a votar a un converso. Claro. Entonces lo que habrá que ver, igual Tráeme un puro. ¿Querés la presidencia de la Cámara? Tráeme un puro. habrá que ver. Sabiendo el peronismo que también está tensionando con el establishment, ¿no? Habrá que ver cómo se tramita todo. ¿Por qué? Porque cualquier desplante del gobierno hacia el kirchnerismo puede cambiar la consideración o lo que hayan charlado en los últimos días. Pero yo le recuerdo que el año pasado fue el kirchnerismo el que bancó la continuidad de Menem, absteniéndose en la votación por la elección de autoridades. Y lo hizo a cambio de que el año pasado no saliera ficha limpia, ¿sí? Entonces hubo un acuerdo político. Martín Menem continuó en la presidencia de la Cámara de Diputados y ficha limpia no salió y los penatos se puso a llorar en el recinto. Eso fue lo que ocurrió. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? No sé. Por lo pronto lo que dicen desde el peronismo es no votamos conversos. Esto que se barajó en algún momento, votar a Sago, votar a Emilio Monzó, votar a otro contra Martín Menem, aparentemente pierde peso en estas horas y habrá que ver qué ocurre. Omar Moreno Palacios y Huella sin Huella, una lindísima huella, un aire de bien gauchesco, bien de la provincia de Buenos Aires. De todas maneras vamos a pasar por una panoplia de temas que no son. La pregunta que hay que hacerle a Ezequiel es si él es un tradicionalista o no, solamente estudió, porque por ahí escucha Culture Club, qué sé yo, Kiss, AC/DC. ¿Por qué me miras a mí? Porque no digo. Déjame que leo algunos, porque por ahí odia la tradición, Claro. y nosotros lo invitamos a hablar del Día de la Tradición. Hoy es el Día de la Tradición, dice Alejandro desde Gorilandia, Córdoba. No veo las hordas de padres deambulando por la calle con niños vestidos de gaucho. Che. Bueno, yo a Vito lo llevé vestido de Claro, gaucho. pero usted es un hombre de dinero. No, porque- estaba llena de chinas No. la escuelita. ¿De chinas? Chinas y gauchitos, sí. ¿Sí? Sí, sí. Ah, pero usted tiene una escuela particular. Yo puse un cartel en el ascensor que del edificio recordándoles que el Día de la Tradición, los chicos que quieran pueden venir a golpear vestidos de gauchitos y de chinas para buscar empanadas. Dulce de truco. No, empanadas está muy pero bien. no pasó ninguno. Ni van a pasar. Ni van a pasar. Con la madre. Buenas tardes, Hernán, y a un extraño Caramelio. Digo por cómo está vestido. El 10 de noviembre, un día muy particular, muy peculiar. Bueno, un día muy peculiar por la gente con la que convivimos, alguna tan cipaya que le da más bola a Halloween. Alejandro Villalba desde Córdoba. Sí, mucha gente le va. Yo te diría que acá en la ciudad el Día de la Tradición está medio perdido. Por lo menos en las escuelas que yo veo. Hola, qué lindo Caramelo, el Pericón Nacional, acá bailando en Saavedra, Julia. Viste que hay gente que baila. Julia, te voy a ir a buscar para bailar el Pericón Nacional. Vamos a ir a la Feria de Mataderos a bailar Pericón Nacional. Sebas Araujo, que dice, che, en el Día de la Tradición están tomando café. Sí. ¿Porque vos creés que el mate es más tradicional que el café? Hola, compas de Lo Viejo Funciona. No se puede quedar bien con todo el mundo. Alberto quiso conciliar con los poderosos y se lo cargaron igual. Y jodeó a todos los laburantes. Abrazo, Beto. Sí, tengo algunas... Esto no te involucra. Fue un comentario que hice sobre el doctor Fernández, con quien tengo algunas cuitas. Te pregunto, porque él me pregunta a mí para que yo te pregunte, porque tiene miedo de preguntarte si vos sos un tradicionalista. Tradicionalista de que consuma solo lo que se supone que es la tradición, no. Sí,
vivo o recibí la tradición que incluye todas estas cosas y las aprecio y las uso en mi vida cotidiana. Tomo mate todos los días. Me encanta la milonga, por ejemplo, escucho milonga. También escucho pop, escucho música clásica, escucho reggaetón, escucho un montón de cosas, ¿no? No, reggaetón también. Sí, tengo gustos será musicales de un eclecticismo indignante. Pero en tu familia había así una tendencia a No. lo tradicional, no, para nada. No, para nada, porque la generación de mis viejos, más bien fue esa generación que se alejó, ¿no? Tanto del tango como de todo lo gauchesco y todo eso, era como, para la generación de mis viejos era como cosa de sus padres, ¿no? Como cosa de... Claro, ¿qué edad tienen tus viejos? Mi viejo tendría. tendría 87 años ahora. Ajá. Así que no, de él no tanto, sí musicalmente, mate sí, musicalmente sí, escuchaba Citarrosa, Sí, bueno, sí, que yo sí. lo sigo escuchando, me encanta. Pero no tanto, tango nada, por ejemplo, no sabía ni bailar ni escuchaba tango. A mí me encanta el tango, por ejemplo. Así que nada, consumo la tradición como la consume en general la gente común, que es mezclándola con otras cosas, Bien. porque es algo vivo, ¿no? Que se va nutriendo de otras cosas y cambiando, ¿no? Mi generación hizo un reabrazo a alguna cosa tradicional y fue un momento en donde reaparecieron algunas fiestas tradicionalistas, aparecieron muchas, ¿cómo te podría decir? No sé, se llamaban, no sé qué de tradicionalismo, que eran como lugares donde Las peñas. no, más que las peñas, viste, lugares donde había pisadero para los caballos, Sí. iban centros tradicionalistas. Ujú. A toda la zona del norte, sobre todo, porque tenía mucho que ver con la derecha también, ¿eh? Claro. Mucho que ver con la derecha. ¿Vos te acordás de Alfredo Péculo? Sí. Alfredo Péculo fue un peronista bastante conocido, llegó a competir malamente por la presidencia de la Nación. ¿Viste esta cosa que hacen los peronistas de ir por el costado? Ujú. Pero era un reconocido y riquísimo sepulturero en la zona norte. Sí. Tipo de mucho dinero. Me lo acuerdo por ¿Te las acordás? publicidades Claro. de su empresa más que por su Bueno. candidatura. Un tipo muy buena gente, muy buena gente. Yo lo conocí en la Convención Constituyente en el 94, tipo muy ligado en ese momento a la gente de las aerolíneas argentinas, que siempre te resolvía el tema del pasaje de último momento, ¿viste? Vos lo veías a Alfredo, y por eso empecé a ir él tenía un centro tradicionalista en la zona de pasando Olivos por ahí, más para el lado de la Panamericana, pero había muchos centros de ese tipo. Sigue habiendo. ¿Sigue habiendo? Sí, sí, Se claro. marchaba. Aníbal era uno de los que iba a las fiestas de Madariaga. Entraba a Madariaga, se suponía que iban a caballos desde donde estaban a Madariaga, no era así, llevaban los caballos en esos transportes, y a los 4 o 5 kilómetros antes se bajaban. Yo lo he visto, Aníbal, entrar en Madariaga a caballo, y Aníbal Fernández, digo, ¿no? En mi generación había una cosa así de retorno, bueno, mucho retorno al folclore también, ¿no? Sí, Mucha folclore, sí. guitarreada, mucha peña, Sí. y mucha cosa, mucha cosa de Argentino Luna, mucha cosa o sea, de esos, de a quienes que acabamos de escuchar, Omar Moreno Palacios, Ujú. Merlo, que cantaba la 20 de noviembre, ¿no? El famoso aire de triunfo de la 20 de noviembre. Bueno, había en ese momento. Yo no sabía que seguían habiendo, no. Sí, creí que hay un montón. estaban- ¿Participás? Sí. Hay un montón. ¿Vas? ¿Te convocan, digamos, por ¿A centros por este laburo? tradicionalistas? Sí. Centros tradicionalistas no, porque en general los que hay, la mayoría son más bien, digamos, abrevan más en ese tradicionalismo más oficial, más ligado al conservadurismo, que mi libro es como medio lo contrario, así que Claro. imagino que no les Sí, debe sí. simpatizar mucho el libro, así que no. En ese circuito no me han invitado mucho, por buenos motivos, imagino. Che, acá una chica, Ceci Gal, dice: buenas compañeros, pregúntenle a Ezequiel qué significa China en la gramática gauchesca, patriarcal, obvio.
Abrazos desde el oeste profundo de la provincia de Buenos Aires. China es una palabra colonial del sistema de castas. Era una de las categorías de las castas, una de las hibridaciones o mezclas entre indígenas y otros grupos, ¿no? Ajá. China, o también chino, que en Buenos Aires se usa poco, pero en Cuyo se sigue usando, Sí. por ejemplo, chino. Y en el norte. En el norte se refiere... Mi chino Claro. es habitual. digamos. Es un término de castas que alude a una persona mestizada, ¿no? Ajá. Bueno, a ver si tengo otra. No. Hay una cuestión respecto de la elección del Martín Fierro, quiero volver a eso, porque, lo eligen cuando el gaucho ya está muerto, ¿no? Y cuando el enemigo ya no es el gaucho, sino es el inmigrante. El enemigo de Lugones, sí, claramente el inmigrante. La turba ultramarina, ¿no? Hay como no se sabe bien qué cosa sería un gaucho fuera del personaje literario, ¿no? Cuál sería la figura real. Hay una discusión que uno podría hacer de hasta cuándo hay gauchos. Hay algo que sí se termina, uno puede, digamos, marcar un corte claro, que es que hasta la caída de Rosas en Buenos Aires, el gaucho era una figura, un sujeto colectivo, ¿no? Había política de gauchos en armas, ¿no? De montoneras, ¿no? Eso Era un te iba a sujeto preguntar. temido, de una presencia colectiva, que eso se acaba con la caída de Rosas, y algunos años después, en el resto del país también, cuando terminan las montoneras, deja de haber un sujeto colectivo temido al que se llamaba gaucho, ¿no? Luego los criollos del campo siguieron existiendo y siguen existiendo hoy, ¿no? No es que en ningún momento desaparecieron como tal, sí como sujeto colectivo un poco se desvanecieron, ¿no? Pero el sujeto campesino no es gaucho. Campesino no, pero Y el peón de estancia tampoco es gaucho, exactamente. lo que pasa es que ¿quién sería gaucho? Eso, digamos, si uno piensa en gaucho, la figura así literaria, que es el hombre de a caballo que anda errante con su guitarra en la espalda y demás, eso probablemente no haya Claro, habido no más haya que nunca, unas pocas claro. decenas Sí. nunca, ¿no? Sí. Hay una cuestión interesante que ni siquiera sabemos si los habitantes del campo de Buenos Aires, digamos, por poner una fecha, en 1850, se autodenominaban gauchos. No sabemos eso. En ningún documento oficial de los que tenemos, que reflejen el modo en que hablaban las clases populares de sí mismas, utilizan ese término para describirse, ¿no? Que no sabemos si es porque los únicos documentos que tenemos de eso son casi todos judiciales, ¿no? Claro. Cuando declara a un pobre en un juzgado, que a lo mejor no le conviene autodenominarse gaucho porque ese término seguía teniendo una connotación medio Claro. delincuente, pero nunca usan ese término para decir, dicen soy mancebo de la tierra, soy hijo del país, soy criollo, pero nunca gaucho, ¿no? Paisano mucho, nunca gaucho. Le siguen diciendo paisano. Entonces no sabemos si realmente era un término de identidad en esos años antes de que el Martín Fierro, ¿no?, diseminara esa figura del gaucho y le diera la popularidad que le dio, ¿no? Ni siquiera sabemos eso, así que es difícil decidir, bueno, cuál de los grupos que habitaban este país en el campo sería un gaucho, ¿no? El término se usaba genéricamente para cualquier pobre rural, Claro. que incluye un campesino pobre, incluye un pequeño pastor pobre, incluye un trabajador asalariado de una estancia, digamos, cualquier pobre del campo se lo denominaba Sí. desde arriba, digamos, gaucho, ¿no? Y si paisano se extiende, es un concepto extendido a tal punto que también el migrante se apropia del término paisano para llamar al de la misma tierra, digamos, Claro. ¿no? Entonces, los italianos No, se lo que pasa dicen es que paisano. en Italia Ya paisano venía, tiene que ver claro. con el Paesano, paese. sí, paesano. sí, Ujú. Con el paese, ¿no? Que claro. es el pueblo. Sí, la pero aldea. los turcos también se dice paisano. Sí, Ujú. puede ser. Digo. En el caso de Italia tiene que ver con el Sí, paese, ¿no? sí. Digamos, pero Pero, a ver, hoy hay como o sea, la figura mítica del gaucho no es una figura colectiva, es una figura individual. Hoy lo recordamos más como figura individual. Es interesante que en la época del boom de estas historias de gauchos rebeldes, la época en donde se publicó Juan Moreira, por ejemplo,
también se recordó al gaucho colectivo, el gaucho como la hueste montonera de algunos caudillos federales. No tanto de Rosas, que el criollismo popular no reivindicaba en general a Rosas, pero sí a los últimos caudillos como Chacho Peñalosa. Varela, A eso Jordán, sí, claro, sí. hay muchas historias donde comparan a Varela o a López Jordán o sobre todo al Chacho Peñalosa con un Moreira, con un gaucho, Ajá. y nombran a ese sujeto que lo sigue, esa hueste, que es su base de apoyo, como una hueste montonera gaucha, ¿no? Claro. Entonces también hay un recuerdo de ese sujeto colectivo como parte del mismo fenómeno de popularización de las historias de gauchos rebeldes, ¿no? Se recuerda al gaucho solitario como Martín Fierro, Moreira, pero también se recuerda al gaucho como sujeto colectivo. Lo que es extraño es en el pasaje de Lugones también, cómo pasa de la guerra gaucha, que es el reconocimiento del gaucho como un combatiente de la patria, de los primeros años de la guerra de independencia, a celebrar un poco esa muerte de ese gaucho, y al mismo tiempo a proponer como una construcción de un poema épico, ¿no? En esa construcción hay algo para mí que está vinculado a la operación de que la Argentina es el campo y que en algún punto juega con la idea de los mejores años de la Argentina potencia, la Argentina agrícola ganadera, la Argentina potencia, ¿no? La boda de los ganados Sí. y las mieses. Sí, el granero del mundo. Del mundo. Ujú. Sí, igual no hay tanta contraposición entre la recuperación del gaucho de Güemes, digamos, y lo que hace después con el Martín Fierro, porque lo que está recuperando es una figura de gaucho del pasado, ¿no? Sí. Ahí cuando hace la recuperación de Martín Fierro en sus conferencias, Lugones dice claramente que él está recuperando el espíritu del gaucho, no el cuerpo del gaucho, que, como bien decía, se alegra de que no exista más porque es un cuerpo mestizo, ¿no? En realidad el Que él- verdadero que él romántico sabía que era Lugones, mestizo. no es Facundo. No es Sarmiento con el Facundo. El Facundo de Sarmiento es un texto antirromántico o contrarromántico. Pero El sin verdadero embargo, con romántico el es- Facundo, con todo el desprecio que sentía Sarmiento por los gauchos, que era muy notorio, incluso así él le concedía a los gauchos que atesoraban algo un importante, saber, sí. que era esa musicalidad, esa poética, Sí. que ustedes piensan que todos necesitaban en esa época. Estaban fundando un país tiene que tener una cultura distintiva, que lo distinga, que lo separe, lo caracterice, y la verdad es que acá en esta tierra lo único distintivamente local era o indígena o gaucho, no había mucho más para elegir. Lo indígena Sí. no les... Indígena indígena no les caía muy no bien. tenía mucha otra opción, entonces incluso Sarmiento, que era bastante anti-gaucho, sin Bueno. embargo se veía muy poderosamente atraído por esa poética del gaucho, esa figura. No es sangre de gaucho. Digo, Por eso, más claro. que antigaucho, digamos, era. Por eso, incluso alguien así, sin embargo, estaba un poco cautivado por esa voz, esa poética que ofrecía la poesía gauchesca, ¿no? La figura del gaucho altivo con su guitarra, improvisando coplas, bueno, todo eso era algo de lo que era muy difícil evadirse de eso, ¿no? Porque no había otra cosa donde apoyar una cultura argentina, ¿no? Sí, a ver, el Martín Fierro que no se pierde, que nunca se pierde. El Moreira que de alguna manera se ha recuperado a partir de la película de Fabio, digo, y toda esa cuestión. Y dos gauchos que desaparecen casi, digo, Santos Vega no se acuerda nadie. Poco. Y de Don Segundo Sombra, menos. Un poco más. ¿Sí? Y hay un poquito más, pero... En San Antonio de Areco, digamos. En la época donde florece toda esta literatura había decenas de figuras conocidas. Claro, sí, sí. Juan Cuello, Pastor Luna, los hermanos Barrientos, era un los montón de héroes gauchos que todo el mundo conocía. Y como bien decís, sí, fue quedando Martín Fierro, un poquito Moreira, un poquitito Don Segundo Sombra, y el resto entraron medio en el olvido. Igual Don Segundo Sombra ya no era un gaucho matrero, digamos. No. Era un intento, hubo varios intentos de construir gauchos mansos, ¿no? Para contrarrestar un poco la... Mansos y aconsejadores por el bien, digamos. Claro. Tampoco con un aconsejador que no era vizcacha, ¿no? Claro. Es ese gaucho que lo forma al niño, ¿no? Al niño que es de patrón, ¿no? Al niño que es el patrón, El claro. gaucho amigo del patrón, ¿no? El gaucho amigo del patrón. Sí, eso deliberadamente construido para contrarrestar la admiración por el gaucho rebelde, ¿no?
Que De todas maneras sigue viviendo en una tapera, el gaucho amigo del patrón. No, pero tampoco es cuestión. Pero eso fue muy gracioso porque no solo seguía viendo una tapera, sino que como estaba vivo el personaje en el cual se inspiró Claro, Guiraldes, sí. cuando tuvo tanto éxito la obra lo fueron a entrevistar a Segundo Ramírez, si no me equivoco. Segundo Ramírez. Lo fueron a entrevistar y salieron varias entrevistas a él y resultó que era bastante menos manso de lo que decía el libro de Guiraldes, ¿no? Bueno, Era hay una un gaucho anécdota bastante más. Sí, hay una anécdota famosa con el periodista de La Nación, ¿no? Que se siente, lo va a entrevistar el periodista de La Nación, un periodista conocido, no me acuerdo quién en este momento, pero como yo te dijera, qué sé yo, actualmente Claudio Jacqueline, por ejemplo, que es secretario de redacción, y se sientan en la tapera de Ramírez, toma mate, le dice Ramírez, el de La Nación, dice, sí, ¿la conocés la anécdota? No. A ver. Sí, dice, bueno. Entonces, don Segundo Ramírez carga el mate, pava en el fuego, le pone azúcar, y el periodista de La Nación dice, ¿azúcar al mate? Y Ramírez le dice, yo soy gaucho, yo no tengo que hacer de gaucho. Claro. Y tomo el mate como se me canta la pelota, amigo. Claro, el tipo, viste que le iban a explicar que era poco criollo tomar el mate con azúcar. Claro, es maravilloso. Sí. Yo te diría que durante 10 años, porque es cierto, vive más que Guiraldes, y durante 10 años más o menos, cada vez que se conmemoraba la muerte de Guiraldes, algún periodista de diario o de revista lo iba a entrevistar a Segundo Ramírez, a su tapera, que todavía está intacta, ¿no? Intacta como puede estar una tapera. ¿Cuál es tu gaucho malo preferido? Mi gaucho malo preferido... yo que me leí todas las historias de gauchos, que son muchas decenas de historias de esa época, la verdad que hay algo que para mí, una de las preguntas que tenía al escribir esto es, bueno, ¿por qué de todos esos gauchos terminó quedando Martín Fierro? Porque en esa época era uno más, no era... Sí. Era uno más junto con Moreira, ni siquiera el más conocido, el más popular era Moreira. ¿No? El más popular era Moreira Moreira. Era más popular que Martín Fierro. Me preguntaba, digamos, bueno, qué característica hizo que de toda esa galería de personajes quede esto, y hay algo en el poema de Hernández que tiene una calidad literaria que es muy superior a todos los demás, ¿no? Yo me leí todos, les digo, y la calidad literaria de Martín Fierro, o sea, es descollante, es realmente es de una poética, de una belleza, de un poder, ¿no? Que para mí es mi favorito por eso, ¿no? Porque no solo la historia es lo que es, sino que la escritura es bellísima, ¿no? Claro. ¿Ese es tu gaucho favorito? Sí. ¿Favorito? ¿El tuyo? Moreira, por la frase final. La frase final para mí explica la literatura... Gauchesca. No, la literatura de los pobres. Dígala. Cuando el sargento chino le clava la bayoneta por la espalda, Sí. Moreira se da vuelta y le dice, a un hombre como yo no se lo mata por la espalda, no podés negar que sos justicia. Y la palabra justicia en la boca del gaucho asesinado por la espalda, lo que está diciendo es no podés negar que el Estado-Nación nos va a seguir atravesando por la espalda a los gauchos y a los pobres. No, para mí es la frase que mejor explica en la literatura argentina, y se entiende por qué, me parece que ahí se entiende por qué no eligen a Moreira y a Martín Fierro, a pesar de que Martín Fierro tenga una poética superior a la novela de Eduardo Gutiérrez, y ahí se entiende por qué los gauchos, cuando en el Teatro Podestá representaban al Moreira, la gente salía a querer acuchillar al actor que hacía sí, los esperaban. Y es muy interesante porque esa frase no aparece en la película de Moreira No. Y yo creo que tiene que ver porque es en el 73 y la película tiene que ver con el nuevo Estado peronista. Entonces, Leonardo Fabio a esa frase le queda incómoda porque además Leonardo era un hombre pro Estado. Por eso te digo, le queda incómoda esa frase. Mala para el coso. Hay algo muy interesante sobre Moreira, digo porque a mí también me interesa como Ezequiel mucho el tema. Néstor Perlonger, que el poeta neobarroco de los 80, hace un gran poema sobre Moreira, lo convierte en un detenido de la dictadura, gay, al que le cortan la lengua.
¿no? Ujú. Y le cortan la lengua para que no pueda volver a decir esa frase. Claro. Y para mí es muy impactante la estructura lineal del moreirismo, Mm. al cual Borges odiaba el moreirismo. Dice que el gran Claro. problema en Argentina es el moreirismo. Claro. No dice el martinfierrismo, aunque él sostiene que el mejor libro, el libro que tendría que haber sido el libro nacional era el Facundo y no el Y no, Martín el Fierro, Martín Fierro. pero acusa el moreirismo del ser el gran mal argentino. Y creo que ese gran mal es la denuncia de Moreira, ¿no? Por eso que la dictadura le corte la lengua a ese Moreira que habla de esa manera del Estado-Nación, explica, en mi opinión, en términos simbólicos, por supuesto. No me lo imagino a Lugones diciendo no, voy a elegir al Martín Fierro y no Claro. a Moreira por esa frase, pero creo que en términos simbólicos, hasta diría de psicología nacional, hay algo en la elección del Martín Fierro, que es el gaucho que finalmente vuelve, al Moreira que nunca vuelve. Bueno, O sea, claro, que porque arregla, moreirismo- su autor, un autor arregla y el otro no. Además, saben que el moreirismo era un término policial a fines del siglo XIX, ¿no? Era un término usado la policía para describir las conductas que tenían los tipos que iban a ver las obras, los dramas gauchescos en los circos, Sí. ¿no? Que veían esas peleas Sí, sí. espectaculares y salían envalentonados y provocaban a los policías en la calle, los Claro. provocaban en la pelea. La policía llamaba eso moreirismo, era una preocupación policial, ¿no? Es decir, era realmente una cosa difícil de digerir por el Estado, efectivamente. Siglo XX incluido. Sí, sí, esto- Primeras décadas del siglo XX incluido. Sí, arranca la primera vez que yo lo registro es fines del XIX, pero sí, sigue, lo describe José Ingenieros, por ejemplo, a principios del siglo XX, el moreirismo como fenómeno así social, ¿no? Y Martín Fierro sí, claro, lo pueden rescatar, pero porque José Hernández escribió una segunda parte, porque si se hubiera quedado en la Claro, primera no es lo hubiera imposible podido. de Sí, rescatar, tampoco, sí, ese sí, tampoco, cierto. ¿no? Claro. Escribe una segunda parte más conciliadora, Bueno. que es donde separa un poco Lugones y los tradicionalistas, porque la primera parte es una sí, crítica de sí, una sí. amargura que no se puede rescatar de ninguna manera, ¿no? Para el Estado, digo. La Y además hay cocina- algo peor, Sí. que es la deserción de Cruz. La deserción de Cruz es un peligro para el Estado-Nación, Claro. porque es un oficial del Estado-Nación que comprende el drama de su pueblo. Claro. Eso es más peligroso para la construcción del Estado-Nación que el propio Martín Fierro, que ya es un gaucho Por matrero. eso Cruz en el segundo, Sí, muere. Palma. Sí, sí. Palma. Vilma Palma y Bueno, Vampiro. en Los Hijos de Fierro, la película de Solanas, Cruz tiene una importancia Claro, fundamental. muy relevante, sí. Muchos dicen que ese Cruz es la Juventud Peronista, la organización Sí, he político-militar. escuchado ese... Es una interpretación, ¿no? Por supuesto. Cuando nosotros la veíamos en los 70 de Sotamanga, porque se veía Sí, sí. en Super 8, nunca sentimos, nunca vivimos Claro. esa represión. Bueno, yo no era Jup precisamente, pero bueno. Rubén Romero, que dice que Güemes hizo un ejército y combatió a los realistas con los gauchos, ¿no? Ujú. Y después dice, Sí, qué sí. lindo programa. Sí, los infernales también, ¿no? Sí, que es interesante porque ahí no se usaba en Salta el término gaucho. El No, gaucho es claro. un término bonaerense y al parecer en algo que luego iba a ser muy típico de nuestra cultura, como los realistas para desacreditar a la hueste de Güemes, lo llamaban gauchos para bajarles Claro. el precio, retomaron esa palabra en término positivo y la hicieron propia, ¿no? Claro. Pero no era un término salteño, se convierte en un término salteño en la época de la independencia, el gaucho. De ahí a los cabecitas negras hay un solo paso, siempre Bueno, la cultura argentina descamisado, todo el ¿viste? tiempo, todo el tiempo eso. hace ese ejercicio de invertirle la carga peyorativa de los términos, sí. Bueno, de hecho, Güemes es reconocido recién en 1930 Claro. por la oligarquía salteña. Antes Lo era detestaban. lo detestaban. ¿sí? En vida lo detestaban, claro que sí. Les pregunto si Don Segundo Sombra es la representación del gaucho domesticado por las élites. Alejandro Villalba de Córdoba. Bueno, algo de eso estuvimos hablando, ¿no? Sí, desde que empezó a tener esa popularidad el gaucho, ya a fines del siglo XIX, los sectores de las élites intelectuales están buscando alguna contrafigura de un gaucho bueno, de un gaucho Sí. manso, sabio, pero no rebelde. Calandria es el primero, de Calandria, Martiniano claro, Leguizamón, claro. que hoy nadie se acuerda, pero Sí, bueno, sí, ahora, me pero, acuerdo. Ahora que me dijiste. Calandria fue un intento. Santos Vega, intentaron como que Santos Vega fuera la contrafigura.
Y luego el más exitoso de todos es Don Segundo Sombra, ¿no? Digo, como éxito de venta, Sí. figura conocida, el Sí, gaucho manso más además exitoso es ese. metido con forceps en todas las escuelas, digo, en la literatura de todos los años de la literatura argentina. Siempre los cagan, ¿viste? Porque los tipos hacen grandes esfuerzos y después te aparece el negro Fontana Rosa e inventa Inodoro Pereira, que es... Ese es un gaucho. Yo estaba esperando que me preguntaras a mí quién era mi gaucho preferido. Mi gaucho preferido es Inodoro Pereira. Dame una tanda, dame un tema, así venimos y cerramos ya con Ezequiel, a quien hemos tenido y te agradecemos, la verdad. Nos dicen qué lindo programa. Si el programa está lindo es culpa tuya, Ezequiel. Nosotros nunca conseguimos un programa lindo. ¿No? No, la verdad que no.